Hermanos y amigos, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor para escuchar su santa palabra. Meditar en ella y también puede ser animados y exhortados por el Señor, ¿no? Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar este culto para nuestro Dios cantando la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alaban. Amén. Amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, Padre amado, Padre eterno, Padre de toda gracia, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque eres nuestro Dios, todopoderoso Salvador. Gracias, Padre, por traernos y reunirnos alrededor de tu santa, bendita y preciosa palabra. Pedimos, Señor amado, que el autor de la palabra, el Espíritu Santo, sea, Señor, dándonos entendimiento de ella. Quita todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiere interponer para estorbar tu palabra. Sí, Señor, que el nombre de nuestro Salvador Jesucristo sea honrado y glorificado en esta mañana. Padre, queremos interceder por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades, pruebas, tribulaciones, angustias, necesidades. Pedimos, Padre, por todos ellos, que en tu misericordia infinita los fortalezcas, los animes, los levantes, los proveas y sean sanados, Padre, según los designios de tu voluntad. Pero tu gracia sobre gracia sea con todos nuestros hermanos. Padre, queremos pedirte también por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, colaboradores, toda persona puesta en autoridad con eminencia. Padre, que el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo llegue a ellos para que y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Padre amado, nos toca elegir nuevas autoridades y pedimos, Padre, pedimos por nuestro país, pedimos por el Ecuador, oh Señor, que el país, que los que vivimos en este país, sepamos elegir a las personas más idóneas para que tomen, amado Dios, el liderazgo y, amado Salvador, este país vea mejores días. Tu gracia sobre gracia sea con el Ecuador, Padre amado, sea con nuestro país. Padre, hoy tu palabra es expuesta en todos los lugares del mundo donde Cristo es Dios, Señor y Salvador. Oh amado Dios, que el Espíritu de gracia, que el Espíritu Santo plante fuertemente tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que al mundo le queda poco tiempo, Señor, y necesitamos tu palabra para hablar tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a ser esos instrumentos de gracia para que otros te conozcan, Señor eterno. Guíanos en todo, Padre amado.
Sin ti nada podemos, pero contigo todo podemos, Señor. Gracias, Padre. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Mis hermanos, en momentos de prueba y que no vemos salida aparente, ¿no?, a estas situaciones, qué bueno que es ver lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas anteriormente y las bendiciones que hemos recibido, ¿no? Y que eso pues nos anime a seguir teniendo fe pues en nuestro Dios en todo momento. Vamos a cantar el siguiente himno que dice: cuando combatido por la adversidad. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuentan las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuentan las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén, mis hermanos. Sí, hay situaciones también que pueden generar cansancio en nuestra vida. Realmente también nos agobia a veces los cansancios, ¿no? Sin embargo, cuando recordamos las palabras del Señor, cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, pues esto nos trae una promesa cierta. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el siguiente himno que dice: cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apaga
apartan otros de la senda. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, si acreciente en torno la contienda. Sigue a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén, mis hermanos, pueden sentarse por favor. Tenemos a continuación la palabra del Señor con el tema Dios no ha terminado conmigo, con nuestro pastor Eduardo Mejía. Creo que todos estamos familiarizados con Filipenses 1:6 y lo podemos recitar de memoria. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? El Espíritu Santo. Nosotros nacimos de nuevo cuando la palabra de Dios llegó y el Espíritu Santo hicieron morada aquí. Eso fue automático. El Espíritu Santo, alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo y el Espíritu Santo nos convence y se queda aquí y comienza, ¿no?, el nuevo nacimiento. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos llegar, ¿no?, a una estatura en Cristo. Dice Pablo que hasta que seamos un varón perfecto, de la mujer, a la estatura de Cristo, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Nada, o mejor dicho, nada bueno. Es por el Espíritu Santo que podemos tener victoria tras victoria. Y recordemos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad Dios deja de enseñarnos? El día de Jesucristo, ¿cuál es? Bueno, dormimos en este mundo y nos levantamos en el día de Jesucristo. Ese es el cristiano. El cristiano, ¿no?, cuando Dios nos llama a su presencia, salimos de este mundo y nos levantamos en el día de Jesucristo. Así que el día de Jesucristo es cuando salimos de este mundo. Y hasta allá, cuando estemos en la presencia de Dios, allí el Espíritu Santo ya no. Seremos guiados, ¿no?, en la patria celestial por el mismo Dios. Y dice que allá no habrá sol. La misma luz de Dios nos iluminará. Estaremos allá y la presencia del Señor y toda su creación, en la presencia del Señor viviremos eternamente.
Pero mientras estamos aquí, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. En la carta a los Efesios, capítulo 4 de la carta a los Efesios, quiero leerles aquí el verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay sectas y religiones que ponen al Espíritu Santo como una fuerza, como un viento, pero el Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros, a veces llamada la tercera persona, pero no por ser llamada la tercera persona es la menos importante, para nada. Dios en tres personas, bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres tienen que ver con la salvación. Tres, un solo Dios. El Padre envía al Hijo, el Hijo nos salva y el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece. Sin el Espíritu Santo sería imposible vivir la vida cristiana. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando un creyente, cuando un hombre o mujer del Señor, es decir, hijos de Dios, falla, cae, resbala, podemos entristecer a la persona que habita en nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Fíjense, sigamos con Efesios 4, ahora desde el verso 25. Leo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, los cristianos nunca debemos mentirnos. Somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos. ¿No? Hermanos, recordemos que hay cosas por las que el Señor nos permite enojarnos. Sí, hay cosas injustas que nos permiten enojarnos. O, como decimos vulgarmente, nos permite ponernos bravos. Por eso dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Lo que significa es, no te acuestes enojado, no te acuestes airado. Si te enojas en un día, ocúpate que en esa noche todo se haya acabado. No guardar enojo, no, hermanos, porque el que guarde enojo, guarda amargura. Guarda amargura, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque al guardar amargura, ¿no? ¿Saben lo que hace? Dice, ni deis lugar al diablo. El que guarda amargura, resentimiento, enojo, está dando lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ese enojo, esa amargura, lo causó una persona o varias personas. Y cada vez que usted va a ver a esa persona, se amarga. Y el diablo hace fiesta. ¿No? Te dice, él me hizo eso, ella me hizo eso. Y esa persona pasa a ser alguien muy importante en nuestras vidas. Controla nuestros pensamientos. Lo vemos y ya nos causa malestar. La vemos y ya nos causa enojo. Ya nos molesta. Es darle lugar al diablo. Y Pablo sigue diciendo, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, el creyente es una persona dadivosa, que busca la manera de ayudar a su prójimo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál es la palabra corrompida?
Malas palabras, sí, pero ¿cuáles son las malas palabras? Las malas palabras, hermanos, chismes, murmuraciones. A veces pensamos que solo los insultos son malas palabras. No, según la palabra de Dios, el chisme, la murmuración, el hablar a espaldas del otro, son malas palabras, son palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, de nuestra boca deben salir palabras que sean de bendición a los demás. Sí, ayuden a levantar a los demás o también a veces a sacudirse a los demás. Por ejemplo, nuestros hijos. Nuestros hijos de repente están mal en una materia, ¿no? Una materia o algo y nuestros hijos, no, es que no me entra, no me entra. Entonces viene papá o mamá y lo sacude. ¿Cómo que no te entras? Tú eres una persona inteligente, va y lo sacude, que sí puede. Muchas veces nos toca hacer eso con nuestros hijos. Sí puedes, ¿no? Sacude, sacude. La palabra que edifica, no la palabra corrompida, sino que la que edifica a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí viene el Espíritu Santo, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Cualquiera de las cosas que mencionamos anteriormente, una palabra corrompida, el guardar rencor por ira, por enojo, ¿no? Todas estas cosas entristecen al Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo se va. No, 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 no. ¿No? Porque he escuchado hermanos que enseñan eso, que cuando un creyente peca o guarda estas cosas en su corazón, el Espíritu Santo se va. No, no, hermanos. Se entristece, como lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué es? Se entristece. Es decir, deja de actuar. Deja de actuar en nosotros. Y cuando deja de actuar en nosotros, vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 5. La acción del Espíritu Santo, la lucha que tenemos todos los cristianos. Gálatas 5. Voy a leer aquí desde el verso 16. Dice, digo pues, andad, una orden, un mandato, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Espíritu Santo, hermanos, va contra los deseos naturales, naturales. Nosotros en el milenio pasado, al terminar el milenio pasado, pero durante mucho tiempo se creyó que una persona robusta, o digámosle una persona gordo o gorda, era una persona bien alimentada. Eso pensábamos, ¿verdad? Hasta los años 80, yo recuerdo, es bien alimentada. Pero se descubre que eso no es así, es todo lo contrario. A pesar de que tengo un amigo y hermano en Cristo, que es bien gordo, y le salen todos los exámenes, triglicéridos, colesterol, azúcar, le salen perfectos. Le salen perfectos. ¿Cómo es posible? ¿No? Pero, hermanos, en la fe, la salud no tiene que ver con la cantidad de comida que se coma, sino por la calidad de comida que se coma. Y cuando se trata de la Escritura, la palabra de Dios, hermanos en la fe, dice, nosotros debemos satisfacer o vivir según el Espíritu. El Espíritu. ¿Y qué hace? ¿Qué nos hace vivir en el Espíritu?
¿Qué es cómo una persona se sabe que vive en el Espíritu? ¿Cómo se sabe? Bueno, el que vive en la carne hace cosas para agradar a las personas, agradar a la gente. El que vive en la carne vive para agradar a los demás. El que vive en el Espíritu hace cosas para agradar al Señor. Y hermanos, estamos llamados a agradar al Señor. La carne busca agradarse a sí mismo y a los demás. Y a los demás. Bien. Cuando en el Edén, Eva, que tenía órdenes precisas en cuanto a que todo se podía comer excepto de ese árbol, la serpiente, Satanás, despertó en ella la codicia. La codicia. ¿Cómo la despertó? Diciéndole, mentira, con que Dios os ha dicho. Y Satanás siempre, hermanos, ha empleado la misma estrategia. La usa con usted y conmigo hoy. Con que Dios os ha dicho que confíes en eso. Dios te dice que confíes. Con que Dios lo dice. Y esa lucha la tenemos día a día. Día a día. O sea, estamos pasando por momentos duros y difíciles y Satanás susurra con que Dios os ha dicho. Estamos orando por algo y Satanás viene y dice con que Dios os ha dicho. Sigue utilizando la misma estrategia. La misma estrategia. Dios dice y lo que dice lo creemos. Y es esa lucha diariamente entre el espíritu y la carne. El espíritu y la carne. Y dice que estos dos se oponen entre sí. Mis hermanos amados, nunca, escúcheme bien, nunca el Espíritu Santo va a mandarle algo que va contra la palabra de Dios. Todos los problemas en que caemos o que nos buscamos tienen que ver con qué? Con que hacemos lo contrario a la palabra de Dios. Si usted se encuentra en un problema ahora mismo, piense cómo entró en ese problema. Entró en ese problema porque no consultó al Señor, porque se dejó llevar en su decisión por la carne, no por el Espíritu. Porque cuando, hermanos, Dios nos habla por medio del Espíritu, su palabra. A propósito, Dios habla hoy claramente, audible. Yo creo que sí, hermanos. Por su palabra. Miren, ¿por qué tenemos que aprendernos la palabra? Sí, ¿por qué? Por ejemplo, a mí me dicen, hermano, ¿qué dice Jeremías 34:7? La cita, no me la acuerdo, pero sé la palabra. Cuando el Espíritu Santo estamos en un problema o vamos a tomar una decisión, el Espíritu Santo le recuerda a uno la palabra de Dios. Le recuerda un versículo, le recuerda un pasaje y nos habla por medio de ese versículo, de ese pasaje en alguna circunstancia que estamos pasando. Vamos a tomar una decisión y el Espíritu Santo nos habla, hermanos. Nos habla con su palabra. Pero lamentablemente lo que sucede es que resistimos al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 7, leo aquí el verso 51. Hechos 7:51. La predicación apostólica es de reprensión. ¿No? Sí, es reprendiendo. Y Esteban lo reprende duramente aquí a personas religiosas. Y le dice Esteban 7:51 de Hechos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres
así también vosotros. Podemos resistir la voz de Dios. Resistir. Vean, hermanos, cuando usted se levante de madrugada, de repente se despierta de madrugada, ponga atención a una cosa. ¿Cuál es el pasaje que viene a su cabeza? Que llega a su corazón. O, ¿cuál es, hermanos míos, la canción, la melodía, el himno, el cántico que llega a su vida? Dios sigue hablando y habla audiblemente, hermanos. Audiblemente. El Señor Jesucristo se levantaba muy temprano, de madrugada, se apartaba y se ponía a orar y a escuchar a su Padre. Siendo Jesús, lo hizo. Y Dios le hablaba, el Padre le hablaba. Y nosotros, siendo discípulos de Cristo, seguidores de Él e hijos de Dios, debemos también buscar que Dios nos hable. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Y saben cuándo el Señor deja de hablarnos? O mejor dicho, cuando el Señor deja de escucharnos. Cuando pensamos, ya lo he escuchado todo. Ahora mismo, en este instante, usted puede estar pensando, ya he oído eso tantas veces, y usted tiene como una especie de un corazón impermeable, ¿no? El agua le llega, pero no entra. Y la palabra le rebota. ¿Por qué? Porque dice, ya he escuchado esto, ya me la sé esto, y sigo igualito, sigo igualita. Pero eso es porque no escuchan al Espíritu Santo. No obedecen al Señor. No obedecen. La palabra de Dios es para obedecerla. Cuando un creyente escucha la palabra de Dios simplemente por costumbre, por religiosidad, porque tengo que escucharla, estoy obligado, hermanos, la palabra no penetra, el Espíritu Santo no puede hablar, está resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Está resistiendo. La carne es fuerte y usted no puede digerir lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Y eso es muy grave, porque cuando no escuchamos a Dios, una vida estancada, un cristiano estancado, un creyente que no avanza, es un creyente que retrocede. ¿Cuál es el creyente que avanza? Hermanos, las dificultades que llegan a nuestra vida, Dios las permite. Lo que usted está pasando ahora, Dios lo ha permitido. ¿Pero para qué? Para que usted sea más fuerte y más fuerte y más fuerte. La bendición que Dios tiene para usted es segura, pero si usted resiste al Espíritu Santo, si usted lo resiste en el Señor, usted ahí se quedará. Usted irá a orar y orará, pero cada vez que lea la palabra le va a rebotar. Le va a rebotar. La palabra no penetrará en su corazón porque usted está resistiendo al Espíritu Santo cuando piensa y dice, ya me he leído esto, ya sé aquello, yo me aprendo esto, yo sé aquello, y no se puede aplicar lo de Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque su vida está estancada. No quiere escuchar al Señor. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, voy a leer aquí el verso 19. Primera carta a los Tesalonicenses 5, el verso 19 dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo puede un cristiano apagar al Espíritu? Fíjense, dice, no apaguéis, es decir, lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente. Cuando decimos, ya me la sé, ya he leído tanto la Biblia, no me sirve de leer para nada la Biblia. ¿No?
Y usted, en vez de escuchar para obedecer, en vez de escuchar y decir, Señor, dame entendimiento de tu palabra, abre mi corazón a tu palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Está apagando el espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿no?, actúan juntamente. Sí, la palabra es leída, la palabra es predicada y es accionada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que pone en acción la palabra en nuestra vida. Es Dios mismo en nosotros. Pero cuando somos impermeables, cuando ya llegamos a una etapa en que decimos, ya me la sé, ya he escuchado esto, ya me he leído eso no sé cuántas veces. Cuando llegamos a ese estado, hermanos, no hay avance en nuestra vida. No avanzamos en nuestra vida. El Señor Jesucristo tuvo un problema con una higuera. Se acercó a ver el fruto de la higuera y no vio. Y se enojó tanto que maldijo la higuera. Nunca más salga fruto de ti. Al otro día pasaron y los apóstoles se dieron cuenta, oye, la higuera que maldijiste está muerta. Porque hermanos, en la fe, Dios quiere que tengamos frutos, el fruto del Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu no se está dando en nuestra vida, hay una sola razón. Hemos apagado el Espíritu. El Espíritu Santo en nuestra vida no estamos creciendo. ¿Hasta cuándo vamos a crecer, hermanos? Es ilimitado. Un hombre o una mujer que reciben a Cristo a los 12 años, ¿no?, está creciendo, debe crecer. Un hombre, una mujer que reciben a Cristo a los 80 años, está creciendo, debe crecer. Nunca cesa la obra, porque recuerden, hasta el día de Jesucristo. La manera en cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos al Señor. Señores, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo oye. Habla, Señor, porque necesito guía. El salmista decía, tu palabra es lámpara a mis pies. Es decir, tu palabra es la que me va guiando. Es el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 8. Felipe tiene un encuentro con un principal, un funcionario de Candace. Un reino que en ese momento era poderoso, y este hombre era muy importante, muy importante. Y Felipe estaba en otro lado. Y Dios lo lleva, escúcheme, nada es coincidencia, en el camino donde iba el carruaje de esta persona importante. Pero veamos quién habla allí. Capítulo 8 del libro de Hechos, del verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ayer estaba viendo imágenes de Gaza, hermanos. ¿Cómo está todo eso destruido? Edificios, ahí ya no hay nada. Increíble, tierras bíblicas, ¿no? Bueno, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se cuenta? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y le ha dicho, acércate y háblale, dale un consejo, acércate? Hermanos míos, Dios siempre nos habla así. Usted no sabe. Usted, como cualquier cristiano, ¿cómo le hablo? Y tiene cierto temor de hablar a la persona, porque los cristianos sienten temor a ser rechazados. Pero Dios, ¿cuántas veces le ha hablado a usted que le diga al que sea una persona de aliento, de reprensión, a su compañero, compañera, vecino, vecina? Dios habla, hermanos. Dios nos habla para que hablemos a otros. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, miren, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Dios sabía que este hombre iba leyendo a Isaías 51, 53. Iba leyendo a este hombre. Y se ve ahorita cuántas oportunidades usted ha desperdiciado. Porque Dios le está hablando. ¿Y usted no escucha? Es que, Señor, yo tengo mis problemas. Yo tengo mis dificultades. ¿No? Sí, hermano, pero no es excusa. No es excusa para no escuchar al Señor. Porque cuando no escuchamos al Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando no escuchamos al Señor, nos parece que lo que estamos haciendo es correcto. Sí, es correcto. Y de repente ese camino nos lleva al fracaso, a las lágrimas, a la desesperación. Eso sucede cuando no escuchamos al Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es tan importante, hermanos, abrir la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Señor, háblame, que tu hijo escucha. Dame entendimiento de tu palabra. Quita todo estorbo, toda molestia en mi corazón y permíteme, Señor, escuchar y leer y aprender tu palabra. Guíame, Señor. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Dios no ha terminado conmigo, hermanos. Dios no ha terminado con usted. Siga creciendo. ¿Y cómo va a seguir creciendo? Escucha al Espíritu Santo. Lea su palabra y deje que el Espíritu Santo implante esa verdad en su corazón. Y viva según el Espíritu y no según la carne. Porque, repito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es cuando leemos la palabra así, ta, 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 ta. ¿Y qué te dijo Dios? Ni me acuerdo qué me dijo. Eso pasa con los cristianos que están viviendo según la carne. Por eso, mi hermana, mi hermano, si está pasando dificultades, en el nombre de Jesús, abra su corazón a la palabra. Deje que el Espíritu Santo le hable. Pero dígale con todo el corazón y sinceramente, Señor, háblame, guíame, muéstrame por dónde ir, Señor. Muéstrame. Tiene dificultades con sus padres, con sus hijos, con sus compañeros, con sus amigos. Señor, háblame. Guíame a hacer y decir lo correcto. Pero lea su palabra. Aprenda su palabra. Que escúcheme bien. Que un cristiano que lee la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿saben qué sucede? No resbalará jamás. No estoy diciendo que no tendrá dificultades. Hablo, no resbalará jamás. Lo dice la Escritura. Pero hay mucha tristeza, hermanos. Le da al Espíritu Santo cuando usted de vez en cuando lee la palabra, pero no para obedecerla, sino para cumplir. Porque usted es cristiano, entonces voy a leer una porción, un capítulo ya, pero la lee por leer, así no, hermanos, así no.
Lea la palabra antes de leerla. Señor, háblame. Concéntrese en la palabra. Busque un lugar donde no escuche bulla. Un lugar donde tan privado en que sea entre usted y el Señor, la palabra y el Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él se alejaba y se levantaba de madrugada. Y así es, hermanos. A veces tenemos que levantarnos tan temprano para no escuchar a nadie más. Solo al Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Dios no ha terminado con usted. Usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento que no está sirviendo para nada si está resistiendo al Espíritu Santo. Dios quiere utilizarlo a usted para salvar a qué? Tal vez a sus padres, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo. Dios quiere utilizarlo porque todos sus hijos somos sus instrumentos. Pero cuando resistimos al Espíritu Santo, Dios no puede utilizarnos. Por eso, mis hermanos, recuerde esto. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. No importa si tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de cristiano. Dios no ha terminado con nosotros. La obra de Cristo se perfecciona cada día por el Espíritu Santo. Usted es un instrumento de Dios y va a ver, sea ese instrumento, y va a ver cuántas personas van a darse cuenta de que usted es alguien digno de testificarle de Cristo. Sí. Conocí cuando ya 40 años a 3 hermanas, hermanas en la carne y hermanas en la fe. Y ellas, yo las visitaba en su lugar de trabajo. A veces me invitaban a la hora del almuerzo. Eduardo, a tal hora salgo a almorzar, visítame. Yo iba, ni mi invitado iba. Y una de ellas tenía dificultades con su jefa. Las mujeres cuando son jefas y son cosa difícil. Y ella las tenía y dice, Eduardo, a veces me lleva hasta la paciencia. Pero le digo al Señor que me ayude. Y voy a leer su palabra al baño para tomar las fuerzas. He resistido solo en el Espíritu Santo. ¿No? Bueno, una vez había llegado esa jefa con todos los demonios vivitos y se había puesto a gritar. Era una turca, ¿no? Insultaba, tenía un vocabulario soez. Entonces la hermana estaba parada adelante y le dice, sí, vamos a ver qué pasó, porque se trataba de venta de telas, un almacén que vendía telas al por mayor. Vamos a ver qué pasó. ¿No? Vamos a encontrar el error. Vamos a encontrarlo, así que no se desespere. Cuando ella va, ¿no? Le dice, ¿por qué tú no me tienes miedo? Porque todos le tienen terror. ¿Por qué tú no me tienes miedo? Porque yo temo solo a Dios. Usted no va a hacerme nada más que lo que Dios le permita. Y Dios nunca va a permitir que usted me haga daño. Si Dios lo permite. Se quedó perpleja en eso. Y después de unas horas la llama a la oficina. Esta señora estaba llorando y le dice, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Háblame de tu Dios. Me dice, Eduardo, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, yo no resistiría. Pero doy gracias a Dios que le testifiqué y se convirtió a Cristo. Se convirtió al Señor. Dios quería que sea su instrumento y lo fui. Gracias, Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos. Y en el nombre de Jesús, seamos, hermano, seamos sus instrumentos.
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos.